Hoy nos metemos de lleno con una idea potente, casi como una de esas cicatrices internas, ¿sabes? El rechazo. Normalmente lo vemos como un muro, el final del camino. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si fuera, no sé, una puerta? Una forma de liberación. Hay una reflexión muy personal en las bitácoras que analizamos que plantea justo eso. Un rechazo que, bueno, que no te frena, sino que te libera, te impulsa. Mm, es una perspectiva. Sí, fascinante y la verdad bastante radical si lo piensas. Vamos a explorar justo eso, cómo esa visión, al conectarla con la filosofía del guerrero Kaizen, esa mentalidad de, bueno, de mejora continua, de actuar incluso con miedo, ¿no? Puede ser la clave. La clave no para evitar el no, ojo, sino para atreverse más. Para vivir con más intensidad, más autenticidad. Algo que muchas veces nos negamos a nosotros mismos. Exacto, esa es la misión hoy. Intentar desentrañar ese mecanismo, cómo el acto de atreverse, de exponerte a que te digan que no, se convierte en algo más profundo, en respeto propio, en un camino hacia el dominio interior. Usaremos esas reflexiones, esas bitácoras y los principios Kaizen como nuestra brújula, digamos. Venga, vamos a meternos en harina. Hay una experiencia muy clara en las notas más recientes que lo ilustra perfectamente. La situación es, bueno, un clásico, invitar a salir a alguien. La respuesta, después de algunas vueltas, es que no. Y la justificación es me da vergüenza. Lo normal, lo esperable, sería sentirse mal, ¿no? Quizás un poco humillada incluso. Sí, sí, sin duda. Es lo habitual. Tendemos a llevárnoslo a lo personal, ¿sabes? A verlo como un juicio sobre nuestro valor. Pero lo que sorprende aquí, lo que encontramos en la reflexión, es la emoción que sintió. No fue dolor, fue liberación. Una sensación como de alivio por la sinceridad. Porque le ahorró tiempo, energía emocional, que se hubiera perdido. No lo vivió como un ataque personal. Es que ese giro lo cambia todo. El rechazo, visto así, pierde esa carga personal tan pesada, se convierte en una circunstancia, un mira, esto ahora no encaja, y no un tú no vales. Y parece que no es algo aislado, ¿eh? Se menciona otra situación parecida, una negativa buscando trabajo, un trabajo temporal en un súper. ¿Y la reacción? Pues la misma, no sentirse mal. Claro, porque el valor propio, desde esta filosofía, no depende de que te validen desde fuera. Esa negativa laboral no definía ni su capacidad ni su futuro. Se interpretó más bien como un filtro, una señal para decir, vale, redirige el foco hacia tu camino, tu desarrollo, tu arte, ahí donde sí tienes control, ¿no? La mentalidad Kaizen, la de la mejora continua, ayuda a ver estos eventos como datos para ajustar el rumbo, no como sentencias. De hecho, una de las reflexiones va incluso un poco más allá. Sugiere que el miedo real muchas veces no es al no en sí, a esa palabra. El temor de verdad está en factores internos que sí podemos controlar. El miedo a quedarte en blanco, a que te tiemble la voz, a no estar a la altura de tu propia expectativa en ese momento. Y curiosamente, son cosas que se pueden entrenar, con esa misma constancia Kaizen. Justo ahí está la clave de la liberación, yo creo. Si cambias el foco del miedo, de lo incontrolable, la respuesta del otro, a lo controlable, tu preparación, tu estado mental, cómo gestionas los nervios, pues el rechazo pierde mucho poder. Al manejarlo con esa madurez, deja de ser un obstáculo y se convierte casi en una ayuda para crecer. Te permite mantener la calma, aprender y seguir adelante, sin ese peso del rencor o la autocrítica que te hunde. Es una herramienta, no una barrera. Entonces, vale, si aceptamos que el rechazo puede ser hasta liberador y que el miedo real a menudo apunta hacia adentro, ¿qué es lo que nos impulsa a dar el paso? A atrevernos. Aquí es donde la filosofía del guerrero Kaizen entra. Bueno, entra con todo, ¿verdad? Como se sugieren en esas mismas notas, quizá el rechazo más doloroso, el que de verdad deja marca, es el que nos hacemos a nosotros mismos, cuando, por miedo, no nos atrevemos. Ese rechazo a nuestra propia posibilidad. Ese es el núcleo, sí señor. El atrevimiento, desde esta perspectiva Kaizen que vemos en las notas, no es solo un impulso. Se construye. Se alimenta de un trabajo diario, consciente. Se nutre de la acción constante, por mínima que sea. Como se dice en alguna nota, si el plan es caminar 1 hora, pero no tienes energía, caminar 5 minutos ya es cumplir.
Es mantener la inercia, reforzar la identidad de alguien que actúa. Se trata de romper patrones que te limitan. Cosas pequeñas, como tomar una ruta distinta al volver a casa para sacudir un poco la mente. Y sobre todo, se basa en asumir la responsabilidad de tus acciones y construir tu autoconcepto día a día. Ser esa persona que hace lo que dice que va a hacer, aunque sea poco. Eso te da la confianza para pasos más grandes. Me llama mucho la atención una idea que se repite en las fuentes sobre vaciar la mente, que conecta con figuras como Bruce Lee, ¿no? Actuar sin esa parálisis por análisis, sin ese run-run constante del miedo anticipatorio que nos frena antes siquiera de empezar. Es un poco como esa metáfora del golpe de una pulgada que se menciona. No es fuerza bruta, es eliminar el ruido mental, la duda, y simplemente ejecutar, con precisión, con presencia. Y eso nos lleva, sí, directamente a otra distinción que me parece crucial y que se explora, la diferencia entre operar desde el modo chispa o desde el modo lógico o reactivo. Atreverse, sobre todo en la interacción con otros, parece que requiere activar ese modo chispa. Piensa en esa espontaneidad, esa presencia que a veces fluye sola, ¿no? Auténtica. Es actuar con confianza, a lo mejor con humor, sin sentir que tienes que defenderte o justificarte a cada paso, sin medir cada palabra como si fuera, no sé, un campo de minas. Y en cambio, el modo lógico reactivo es el que nos encoge. Parece que nace más del ego, del miedo a que te juzguen, a perder el control, a no tener razón. Es cuando nos ponemos serios, a la defensiva, buscamos culpables o nos liamos en aclaraciones eternas por malentendidos tontos. Como dice una nota, en ese modo se apaga toda la chispa. La conexión se corta, la energía baja en picado. Efectivamente. El modo chispa sería como la manifestación externa de todo ese trabajo interno Kaizen del que hemos hablado. Una mente más clara, menos liada en análisis excesivos, una energía personal cuidada, ¿sabes? Potenciada con hábitos, con un diálogo interno que sume, y, fundamentalmente, la capacidad de estar presente, aquí y ahora, fluyendo con la situación, adaptándose. Como el agua, sí, siguiendo con Bruce Lee. No es arrogancia, ¿eh? Es la valentía que sale de la coherencia interna. Y todo esto nos lleva a una conexión muy potente, casi visceral, la que hay entre atreverse y el respeto propio. Hay una reflexión muy clara en el material que dice que el valor real de una persona no está en lo superficial, la ropa cara, tener cosas, sino en la capacidad de crear, de aportar valor, de compartir tu esencia. Desde ahí, atreverse a actuar, a decir tu idea, a invitar a alguien, es una forma directa de honrar ese valor que todos tenemos dentro. Totalmente de acuerdo. El arquetipo del guerrero Kaizen que se dibuja aquí no espera a que todo sea perfecto, ni pide permiso para avanzar. Actúa, incluso sintiendo miedo, incertidumbre, ese temblor, esa intensidad vital, esa sensación de estar viviendo más plenamente. No parece venir de no tener miedo, sino del compromiso con la acción, con enfrentar los desafíos una y otra vez. Es el crecimiento que ocurre en la intimidad, en lo que una nota llama la mazmorra interna. Esa analogía que se menciona con el prota de Solo Leveling es muy gráfica, ¿sí? Un personaje que empieza siendo el más débil, pero que se dedica a subir de nivel en secreto, enfrentando sus propios retos internos, sus mazmorras diarias, cuando nadie mira. Y lo interesante es cómo los demás empiezan a notarlo, ¿sabes? A percibirlo diferente, con respeto, con intriga. No por lo que dice, sino por la energía que proyecta, por esa transformación silenciosa, pero que se nota. Es una metáfora excelente del proceso Kaizen. Sí, el foco no está en buscar la validación fuera, la admiración. Está en tu propio progreso. En completar esas misiones diarias por pequeñas que sean. Esa dedicación constante, esa mejora poquito a poco en distintas áreas, física, mental, habilidades, actitud, genera un cambio real en tu presencia, en tu aura, por llamarlo de alguna manera. Y eso los demás lo notan. Indirectamente. Como se sugiere, la gente empieza a verte distinto, se preguntan qué ha cambiado, cómo lo haces. Y la respuesta no es un truco, es la disciplina silenciosa del Kaizen. Mejorar, mejorar y mejorar, sobre todo cuando nadie aplaude. Y así volvemos al principio de la conversación, ¿verdad? Cerramos el círculo. La liberación que puede ser el rechazo. Cuando deja de darte miedo, cuando lo entiendes como una circunstancia externa y no un juicio a tu valor, se libera muchísima energía.
mental y emocional. Energía que, en vez de gastarla en darle vueltas al no, la puedes invertir donde de verdad importa, en tu camino, en tu arte, en tu propósito. Como dice esa reflexión sobre arte, desapego y atracción natural, siembras tu acción genuina, tu palabra con chispa, y luego vuelves a tu centro, a tu mundo, sin quedarte pegada al resultado. El cambio de enfoque es radical. Pasas de buscar la validación fuera casi con ansiedad a buscar la maestría dentro, con serenidad. Y lo paradójico, o quizás lo natural, es que el magnetismo, la conexión real con otros, suele surgir como una consecuencia de esa alineación interna, de esa autenticidad que cultivas. No es algo que persigas con tácticas, ¿sabes?, sino el resultado orgánico de estar centrado en tu propio poder, en tu arte de vivir. Bueno, hemos hecho un viaje interesante hoy, ¿eh? Desde esa sombra del rechazo, que a menudo paraliza, hasta la luz de una audacia que se forja en la constancia, en la filosofía Kaizen. Hemos visto cómo un no externo, si lo reinterpretas así, puede convertirse en un sí interno muy potente, un sí a tu propio camino, a tu crecimiento, a tu autenticidad. La clave parece estar en ese cambio de perspectiva que hemos ido desgranando, ¿no? Cultivar la paciencia, entender que las cosas buenas llevan tiempo, como se apunta, cuidar el diálogo interno, la energía vital, porque lo que nos decimos y cómo nos sentimos pues tiñe nuestra realidad. Y sobre todo, elegir actuar desde la presencia, la confianza, ese modo chispa, en lugar de reaccionar desde el miedo, la carencia o la necesidad de que te aprueben fuera. Y para terminar, como siempre, dejamos una última reflexión que parece flotar después de todo esto. Algo para seguir pensando. ¿Y si el mayor riesgo que corremos en la vida no fuera que nos rechacen de vez en cuando? ¿Y si el verdadero riesgo fuera esa lenta atrofia del alma, esa vida no vivida que viene de no atrevernos nunca a mostrar quiénes somos de verdad, con nuestra luz y, bueno, también con nuestras sombras?